ya lo conocen, el doctor Clemente Zúñiga. Doc, ¿cómo estás? Ya eres de casa. Muchísimas gracias por la invitación, Anabelia. Sí, la verdad es que me siento como en casa. Muchas gracias. Claro que sí, y eres más que bienvenido y personas como tú, además sobreviviente de COVID-19 y que ya te vemos cada día más recuperado, incorporado a tus funciones, pues doblemente contentos y agradecidos con la vida. El primero agradecido debes de ser tú, desde luego, y tus pacientes, porque sabemos que eres un médico con una calidad humana intachable y que ya está de regreso al frente de batalla y atendiendo en el Hospital General. Amigos, les comento un poquito, el doctor Clemente Zúñiga es médico internista y es geriatra. Es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, nuestra UABC, para la gente que nos va a sintonizar también de fuera, y es miembro del Comité Ejecutivo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. Es el responsable además del Departamento de Geriatría, es decir, de atención a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores, en el Hospital General de Tijuana. Bienvenido, Doc, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Anabelia. Muy amable. Muchas gracias y felicidades también porque pues ya tenemos ya casi bien, ya hace cuánto que te reincorporaste, te pudimos entrevistar aquí en Diálogos, más o menos hará un mes aproximadamente. Y bueno, nos comentabas tú cómo habías vivido toda esta travesía, por decirlo de alguna manera, y creo que tu testimonio impactó sobre todo porque muchas personas los ven y los vemos a ustedes los médicos como si no fuesen a enfermar de alguna manera, como que su responsabilidad desde luego es atender y salvar al paciente, pero se nos olvida que no están ajenos a esta problemática y que enfermar, en el caso tuyo, por Así ejemplo. es. La verdad es que creo que yo fui de los primeros médicos que se ven afectados. Desde entonces, desafortunadamente ha habido otros profesionales de la salud, no solo médicos, enfermeras, personal de intendencia, personal paramédico que han salido afectados. Afortunadamente cada vez menos. Creo que cada vez aprendemos a cuidarnos mejor. Y también los que habían caído enfermos, ya muchos han regresado a conocer mucho del personal del Hospital General que enfermó y ya salió negativo ahora para Qué bien. COVID-19, está regresando a trabajar y eso habla obviamente muy bien del mismo hospital, del personal y del trabajo en equipo que ahí se Claro realiza. que sí, de estas jornadas tan extenuantes, ¿no? Los vemos porque además de toda la protección que deben de traer, el hecho, yo te escribí ayer y ultimábamos los detalles para esta entrevista, me voy a tomar agua, ¿no? Y sabemos que son minutos y otra vez es regresar al área COVID, ¿no? Es difícil, doctor, estás en contacto directo con pacientes también. Así es difícil, la verdad es que a lo mejor porque soy yo de los más mayores en el equipo de médicos del Hospital General, ni siquiera Ujú, soy colegas que pasan 6, 8 horas adentro, es hasta más, del área de ujú. COVID, donde no puedes ni tomar agua, ni ir al baño, a veces no hay donde te sientes. Entonces es muy pesado, mi reconocimiento para todos ellos, la Claro, verdad. ¿qué pasa por tu mente, doc? Te lo han preguntado tal vez mucho y dirían otros profesionales de la salud, qué pregunta tal vez tan ingenua, pero yo creo que es muy interesante saber qué tantos pensamientos, qué tantas conexiones hay en ese momento en el que estás viendo al enfermo y de repente tal vez tú te ves o te veías así en una cama, digo, por fortuna creo que no estuviste hospitalizado, ¿verdad? Sí, estuve 7 días Ah, hospitalizado. estuviste. Ok, ok. Una disculpa por eso. Y bueno, ¿cuál es tu sentimiento ahora que ya estás de regreso y que ves a los pacientes? ¿En qué tanto piensas, Doc? Fíjate que yo creo que el primer día fue el único día que a lo mejor eso influyó, ¿no? Desde cuando te estás vistiendo un poquito de ansiedad, ya que estás adentro del área y ves a los pacientes, se te olvida. Ya te dedicas a Mm, lo tuyo. Creo que sí me ha hecho más empático, creo que sí he visto un poquito más a la persona y no nada más al paciente o al número de paciente que está enfrente de mí. ajá. Pero en realidad la objetividad no la pierdes, ¿no? Una vez que estás adentro, pues yo creo que es un poquito como andar en bicicleta, ¿no? Te caes, te levantas, a lo mejor al principio, y después se te vuelve a olvidar. Sí, desde luego. Mira, ya están aquí conectándose y muchas felicidades porque sabemos que eres un médico muy querido, un ser humano también muy bello. Y mira, el señor Juan Martín Vela, que es fiel seguidor aquí de esta página BC Calmiria y de Diálogos con Anabelia Guzmán, está también ya conectándose. Y pues bueno,
poco a poquito vamos a intentar también de dar trámite a estos saludos, en el caso de que sí sea, o de una inquietud. Pero vámonos de lleno, si te parece, querido doctor Clemente Zúñiga. Ya lo voy a tutear, amigos, porque déjenme decirle que si no, casi casi me dice el doctor, si no me tuteas, no voy a estar en el programa. Así que con el debido respeto y que conste que tengo tu permiso. Claro que sí. Doc, platícanos esta parte y esta área de la medicina tan bonita y tan, pues que inspira tanta ternura, sin duda, porque de ellos venimos, son a los que tenemos que cuidar mucho y son nuestros abuelos, son nuestros adultos mayores. Tú eres geriatra y bueno, platícanos porque desde que empezó esta pandemia COVID-19 se nos dijo y se nos informó que los adultos mayores eran el blanco principal, además, corrígeme, de las personas con hipertensión, con diabetes y con sobrepeso, con obesidad. Platícame, ¿qué tal le ha ido a esta población aquí de Baja California? ¿Qué tanto se han Bueno, visto fíjate, afectados? Cuéntame. curiosamente, la enfermedad COVID-19 afecta a todos los grupos de edades por igual. O sea, no es que tengan más riesgo de contagiarse, pero sí tienen más riesgo de evolucionar hacia una enfermedad mucho más severa. Es Ujú, por eso que los gobiernos de la mayor parte de los países, incluyendo el nuestro, han puesto especial énfasis en que este grupo etario guarde cuarentena, se quede en casa, trate de mantener un distanciamiento físico mayor al resto de la población. ujú. Creo que curiosamente, al menos en nuestra región, ha sido el grupo etario que más lo ha respetado, ¿eh? Sí. Es así que si nosotros comparamos los afectados por la enfermedad en nuestro país y en Tijuana específicamente, tienden a ser más jóvenes que en otras ciudades o que en otros países, ¿no? Y eso, en mi opinión, creo que es porque ellos, en nuestra región, es quienes más han respetado esta cuarentena, ¿no? Más que los jóvenes. No sé si decir afortunado o desafortunadamente, pero es una realidad. De todas maneras, el hecho de que se tenga la edad arriba de 60 años de edad ya es un factor de riesgo, pero además en ellos, como bien dices, también hay una mayor prevalencia de hipertensión, de diabetes, que los pone todavía en más riesgo, ¿no? Tal vez la obesidad es Ujú. más en los jóvenes que la estamos viendo como factor de riesgo, no tanto en los adultos mayores, pero el adulto mayor se nos olvida que también tiene un trastorno nutricional, generalmente está mal nutrido y eso también le incrementa el riesgo de que vayan a evolucionar de manera adversa. ¿Hay alguna cifra, Doc, que nos quisieras compartir o es difícil establecer ahorita un porcentaje y decir, mira, del total de los enfermos, tantos corresponderían a personas adultas mayores que son las personas mayores de 60 años? ¿Hay algún dato que Yo creo tengas que por los allí, doctor? datos, los datos que tenemos no reflejan de manera correcta el número de adultos mayores, a final de cuentas, que pueden verse afectados, porque muchos de ellos terminan quedándose en casa y sorteando la enfermedad en casa, ¿no? Y los Sí. datos que tenemos en nuestro país generalmente son de personas que llegaron a los hospitales a buscar atención médica. Entonces, creo que los datos que tenemos no son tan fidedignos, pero sí creo que de todas maneras, tomándose en consideración, hay un porcentaje menor de adultos mayores afectados que en otras regiones, afortunadamente. ¿Qué cuidados es que hay tanto que preguntar, ¿no? Por una parte los cuidados, por otra parte los mitos y las realidades en el sentido, y estamos hablando, les repetimos el tema a los que estén conectándose, porque ya hay varias personas, Manuel Meras también está conectado, Mariana Álvarez, les agradecemos que sigan con nosotros. Traes porra, doctor, muy bien. Y bueno, pues la pregunta sería, por ejemplo, una de tantas que esperamos abarcar, ¿cuáles son los cuidados que debe de tener una persona? O vaya, nos han preguntado así tal cual, ¿puedo prevenir enfermarme de COVID? Claro, claro que se puede prevenir. A final de cuentas, esa es la idea de guardar la cuarentena, ¿no? El hecho de evitar contacto con el virus es prevención, es no llegar a enfermarte, que eso es lo ideal y eso es lo que está sucediendo con muchos adultos mayores. El hecho de no salir evita que el adulto mayor tenga contacto con el virus y bueno, afortunadamente, pues no, así nunca se va a enfermar. El problema con el adulto mayor cuando está en cuarentena es la persona que lo visita, la persona que va y le lleva el súper, la persona que va y le lleva sus medicamentos, o cuando él tiene que salir. El adulto mayor guarda muy bien cuarentena, pero a la hora que sale, el uso del cubrebocas, cuando de repente quieren usar guantes, o el mantener las diferentes medidas como el lavado de manos, les cuesta un poquito más trabajo. Entonces, al salir también están en el mayor riesgo, desafortunadamente, de enfermarse, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen contacto con el virus, su sistema inmunológico, nada más por el pasar de los años, no es el mismo y seguramente van a desarrollar una enfermedad más severa.
además de las enfermedades que ya mencionamos que puedan llegar a tener, ¿no? Pero claro que podemos evitar que se enfermen manteniendo una cuarentena adecuada y teniendo todos los cuidados cuando llegamos a sus casas. Si les vamos a llevar al súper, el dejárselos ya limpios, porque bueno, el Ujú. súper podemos decir que hasta cierto punto llega contaminado, por decir algo, y lo Claro, tenemos que limpiar antes de entregárselos, ¿no? Pero a veces no tenemos estas precauciones. O los vamos a visitar, llevamos a los nietos, sabemos que los quieren mucho y entra el nieto o la nieta sin el cubrebocas y pues es un vector, puede ser de que esa persona lleve el virus y vaya y contagie a los pobres abuelos, ¿no? claro. Desafortunadamente tenemos varios casos registrados en el Hospital General donde toda la familia, incluyendo los abuelos, terminaron siendo afectados. Claro. Los zapatos también, doctor. En un inicio se decía, sí pueden ser vectores, no sé si es correcto como lo digo, sí pueden transmitir el virus y por... Sí pueden, vamos a, para que todo el mundo lo entienda, sí puede ser una Sí. superficie donde el virus se quede y después si tú llegas a la hora de quitarte los zapatos, los tocas, pues, y después te tocas la cara, pues es obvio que te puedas llegar a contaminar. Lo Ujú. ideal es que los zapatos con los que andamos en la calle podamos llegar, ponerle un poco de cloro a las suelas, pasar a la entrada de la casa, dejarlos ahí, lavarnos o asearnos las manos, ya sea con jabón o con alcohol, desvestirnos y volvernos a asear las manos y luego meternos a bañar, ¿no? Hay muchas formas de protegernos cuando Sí. salimos y volvemos a regresar a la casa, ¿no? A veces nos preparamos mucho para salir y no pensamos que lo principal es prepararnos para reentrar a la casa. Sí, exactamente. Y en ese sentido que hablas tú de la ropa también, hay quien diga, bueno, es que hasta ahorita lo que se nos dice es que el virus pareciera entrar por las fosas nasales. Se dice que por los ojos también, Así es. por los Sí, ojos, y y por la entonces, boca. y por la boca, exactamente por la boca. Por los oídos no, doctor. No. Ok, No, nosotros en pues los oídos tenemos una membrana, el tímpano, la membrana timpánica, que prácticamente separa nuestro medio interno del medio externo, ¿no? ujú. No en la Y boca, bueno, ni en la nariz, ni en los ojos. sí, exactamente. Y bueno, en ese sentido, la ropa, por ejemplo, hay quien no entiende cómo funciona esa cuestión de, bueno, pero si lo traigo en la ropa, ¿cómo es que lo voy a aspirar o inhalar? ¿Cómo funcionaría allí, Doc, por Bueno, ejemplo? inhalarlo directamente es cuando está en el aire, alguien habló a menos de 2 metros de distancia o a más de 2 metros, pero con una velocidad de viento que favorezca que el virus pueda viajar un poco más lejos y entonces tú respiras y el virus entra a tu sistema respiratorio. Pero también tenemos que la ropa, y hay alguna ropa, por ejemplo, la fibra basada más en el poliéster, no tanto en el algodón, Ujú, que donde el virus dura un poco más y bueno, si está en la ropa, a la hora que tú tocas tu ropa y te tocas la cara, pues tú misma o mismo llevas el virus de ahí de la ropa a tus vías respiratorias. Entonces ujú. también de la ropa se puede contaminar, inclusive los lentes. Los lentes, si tú no los aseas de manera adecuada, pues también el virus se mantiene en el cristal del lente o en el plástico del marco y es muy fácil contaminarte, ¿no? Hay muchos videos muy interesantes en redes sociales que he visto que es la verdad, o sea, esos que te ponen en luz oscura y toda la contaminación que pudiste haber tenido, es Sí, cierto. incluso por allí vemos que quien está, pues, quien cree que está adecuadamente vestido o ataviado, por decirlo de alguna manera, para contrarrestar el virus con sus guantes, y con el mismo guante se está tocando la cara, ¿no? Entonces dices, oye, ahí ya está contaminado tu guante, te estás, Así es. no sé si el Yo, término es inocular, pero te estás contagiando. yo lo que termino recomendando muchas veces es, si tú sabes cómo usar los guantes en un medio, por ejemplo, hospitalario o de consultorio, si eres un profesional de la salud y sabes cómo utilizar el guante, utilízalos. Pero si no sabes cómo utilizarlos, a veces es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque te trae una falsa sensación de seguridad. Crees que porque traes los guantes, ya en el guante no se va a pegar nada y todo está limpio porque traes el guante y no tienes problemas. Y no es cierto. Hay gente que dice es que si traigo el guante tiendo a tocarme menos la cara, pero si te la tocas, pues es lo mismo. Si me dices Ujú. que no me toco el guante, bueno, tal vez ahí sí te lo pasaría. Pero el hecho de que traigas el guante a veces de manera inconsciente hace que tú con más razón lleves el virus a tu cara porque crees que no tienes virus en las manos. En cambio, si no traes guantes, sabes que tus manos están sucias y por lo menos las vas a estar lavando constantemente. Claro, qué buena recomendación. Entonces, bueno, recapitulando, si usted o si tú no eres profesional de la salud, entonces lo recomendable, según el médico geriatra Clemente Zúñiga, es evitar usar los guantes para no sentirnos, digamos,
protegidos de más, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y no nada más los profesionales de la salud, ¿eh? También, por ejemplo, hay personas que trabajan en cocina o en la preparación de alimentos o en el procesamiento de alimentos que también saben manejar muy bien los guantes. Entonces, en general, si tú sabes hacerlo, perfecto, úsalos. Pero si no lo sabes hacer, mejor no traigas esta falsa sensación de seguridad Claro. y frate las manos constantemente. Claro. Doc, hay tantas preguntas, ya el público comienza a reaccionar. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su sintonía también. Salvador Gutiérrez García comenta lo siguiente, o pregunta, mejor dicho, ¿cómo sé que tengo el sistema inmunológico ideal o lo suficientemente protegido para no infectarme? Bueno, a ver, el sistema inmunológico, así lo tengamos en perfectas condiciones, va a ser difícil que evite que te enfermes. O sea, si tienes contacto con el virus inclusive va a utilizar tu sistema inmunológico para adentrarse a tus células y el sistema inmunológico lo que va a hacer es que va a contener la enfermedad. Si tu sistema inmunológico no está en óptimas condiciones, entonces el riesgo que tengas una enfermedad más avanzada es mayor. Pero aún personas que tienen un sistema inmunológico en muy buenas condiciones, por así decirlo, terminan desarrollando enfermedad severa. Mm, Entonces, eso depende de muchos otros factores también. Ahora, claro. ¿cómo sabes que tu sistema inmunológico está en buenas condiciones, entre comillas? Pues obviamente tiene que ver con tu salud general. Si además no tienes enfermedades que puedan producir un deterioro en este sistema inmunológico, si estás bien nutrido, lo más seguro es que tu sistema inmunológico esté en buenas condiciones. Y Ahora, si tienes pensamiento, perdón, Doc, pensamiento positivo también, desde luego, eso ayuda. el estrés, la depresión Ujú. deteriora tu sistema inmunológico, ¿no? Entonces, O- si tú quieres saber, pues ir con tu médico te ayudará un ujú. poquito a determinar ese estado. Muy bien. Otra pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es la razón fisiológica que hace que en los adultos mayores la enfermedad se torne más grave? Es de lo que estamos Bueno, platicando. precisamente, exactamente, el deterioro o los cambios que existen en el sistema inmunológico hacen que no responda de manera, digamos, adecuada a el virus que entra a las células y entonces el virus tenga más facilidad de propagarse y pueda causar una enfermedad más grave. A esto agregándole que muchas personas de edad avanzada tienen enfermedades pulmonares o tienen hipertensión arterial o diabetes que de por sí ya había mermado su sistema inmunológico aún más. Ujú. Perfecto. Nos preguntan también, fíjate, nos están sintonizando de Rosarito, según entiendo, colegas, un saludo y muchas gracias por su presencia y su compañía. Y preguntan esto, doctor, me parece interesante. ¿Cuánto tiempo puede estar el COVID-19 en la ropa? Hablábamos precisamente de eso. Hay personas que la dejan en el sol y piensan o creen que tomar nuevamente sin precaución después de días. Por lo que entiendo, la pregunta sería esta, ¿no? ¿Es un mito o es real que sacudiéndola o digamos, viéndola o oreándola, por decirlo de algún término, al sol, ¿funciona eso, doctor, o no? Hay Bueno, que lavarla. odiándola lo único que va a hacer es probablemente esparcir más virus, ¿no? Ay, no, peor, no queremos eso. Hay que lavarla. El agua y Sí. jabón es lo que en realidad termina inactivando al virus, el cloro también. Y después, bueno, lo que sí se recomienda es dejarla secar, no en secadora, sino al sol. Hay algunos Ujú. estudios que dicen que tal vez las altas temperaturas, que rara vez se alcanzan con el sol, que tenemos, Ok. pudieran inactivar el virus, pero el dejar nada más la ropa, quitártela y ponerla a orear en el sol no es suficiente para poder eliminar el virus que pudieras tener ahí. ¿Cuánto tiempo pueden estar? Eso depende, ¿no? Depende de la tela que se tenga. Hay Sí. algunas prendas que tienen hasta plástico. En ese tipo de superficie el virus puede vivir inclusive más tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, si lavas bien tu ropa y la dejas secar una vez que la usaste y está seca, a las 24 horas seguramente ya podrás utilizarla. Perfecto. Hablábamos fuera de libreta, como se dice, Doc, antes de la entrevista y lo hemos estado escuchando y sería interesante que nos lo aclararas en el sentido de la vitamina D. Ahorita, retomando el tema del sol, hay gente y he conocido a algunos muy cercanos que dicen, es que ya tomé mi dosis diaria de sol, mis 15 minutos y eso me va a ayudar a estar protegido o voy a ser menos propenso a enfermar de COVID. ¿Qué tan cierto es esto? Es cierto, aparentemente los niveles adecuados de vitamina D3 parece que te dan, obviamente es un inmunomodulador, o sea, se nos olvida que Ujú. la vitamina D3 en realidad no es una vitamina, es una prohormona. Entonces tiene mucho que ver con nuestra salud inmunológica. Niveles adecuados de vitamina D hablan de una salud inmunológica más adecuada, por así Claro. decirlo, y niveles bajos hablan de una merma
en nuestro sistema inmunológico. De los pocos suplementos que han demostrado que disminuyen el riesgo de avanzar hacia una enfermedad severa una vez que hemos tenido contacto con el virus, es precisamente la suplementación con vitamina D3. Es probablemente lo que más podemos encontrar en la literatura o lo que más soporte tiene la literatura para recomendarlo, ¿no? Entonces, sí, si la persona no tiene una ingesta adecuada de vitamina D, hay que suplementarlo y sí hay que favorecer también, sobre todo en el adulto mayor, que aunque estén en cuarentena, encontremos la forma de que tengan exposición a la luz solar para que podamos mejorar sus niveles. ¿Sería el mismo impacto, por ejemplo, si la persona está incapacitada para tomar el sol por alguna otra cuestión y que simplemente no le guste y que diga, yo mejor me suplemento y tomo vitamina D en cápsulas? ¿Es igual de válido? A final de cuentas, podríamos decir que sí. Ok, los otros suplementos, Doc, que venden también, las otras vitaminas, ¿no? La familia de las B, B1, B2, todas esas, Curiosamente por ejemplo. no parece haber mayor protección. Hay algunos estudios con vitamina C que pudiera tener también cierto efecto protector, por así decirlo. No me gusta la palabra porque a veces cree uno que entonces ya tomo vitamina C y puedo salir sin cubrebocas ni nada. Pero Sí. probablemente la vitamina C también sea algo que si alguien está suplementando, a lo mejor no se lo vamos a quitar. El zinc es algo también que se ha hablado mucho, con todos sus bemoles, porque hay que tener cuidado con la suplementación con zinc. Ujú. Pero de todos estos, con lo que yo me quedo es vitamina D. Ok, un saludo y mira, continúan viéndonos. Guillermo Cabrera nos está viendo, un saludo a Guillermo. Mario Rivera Salgado comenta, el alcohol es inhibidor del COVID-19. ¿Se puede utilizar para disminuir el riesgo de contraerlo, doctor? El alcohol tópico, claro que es una forma que tenemos nosotros para inactivar el virus. Nosotros utilizamos alcohol todos los días, por ejemplo, a ciertas concentraciones para lavarnos nuestras manos, lavar los guantes cuando estamos viendo un paciente a otro. Entonces, claro que se utiliza mucho. Ujú. Mucha información necesaria, mil gracias, dice Guillermo. Gracias, Guillermo, también es fiel aquí, televidente, radioescucha, cibernauta, el término que queramos utilizar. La idea es que la información entre por cuantas vías de nuestros sentidos sea posible. Doc, seguimos platicando. Ahora, por ejemplo, creo que hay algo muy importante también, el tema de la alimentación. Tú hablabas de desnutrición en adultos mayores. Y hablábamos ahorita de algunos alimentos que tienen zinc y que hay que tener cuidado porque podría resultar contraproducente, ¿decías? No, yo creo que la suplementación con zinc tenemos que Ah, tener la cuidado suplementación. porque es fácil que podamos suplementar de más, por así decirlo, Ujú. y tener algunos efectos secundarios, ¿no? Pero no, los alimentos no hay ningún problema. Claro, mientras más coloridos es mejor, es lo que comentan los nutriólogos. ¿Coincides con eso en el sentido de que las verduras, todo lo verde, dicen por allí, el verde es vida y creo que en los alimentos pues, se comprueba? ¿Cómo puede estar un adulto mayor y bueno, en general cualquier humano en las distintas etapas del crecimiento, pero un adulto mayor debe de tener una muy buena alimentación para no tender, sobre todo si es mujer, a la descalcificación, ¿no? A la osteoporosis, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay muchos bemoles en la alimentación, en la nutrición del adulto mayor. Por ejemplo, es Sí. cierto, los vegetales, las frutas son importantes, pero también hay que ver qué frutas, si hay que limitarlas o no, si la persona es diabética o no, qué tanta Ujú, porción, etcétera. Pero algo también muy importante y que se nos olvida es la proteína en el adulto mayor. Porque ujú, a veces le queremos nosotros correr a la carne y correr al pollo y al huevo y la proteína es sumamente necesaria para el adulto mayor. El adulto mayor proporcionalmente requiere más proteína que el adulto joven. Entonces, si ujú, bien todo lo colorido es muy importante, también tenemos que recordar que la ingesta proteica en cada uno de los alimentos es fundamental. Se recomienda entre 25 a 35 gramos de proteína, tanto en desayuno como en comida como en la cena, o 1.2 gramos por kilogramo de peso. Es fundamental y es fundamental para nuestra principal reserva con la que nosotros vamos a responder a los estresores y sobre todo cuando tenemos un proceso inflamatorio como lo hace esta enfermedad, que es la masa muscular. Cuando nosotros ujú, nos enfrentamos a la enfermedad, incluyendo los adultos mayores, todos los aminoácidos con los que tenemos que formar anticuerpos y moléculas inflamatorias, etcétera, etcétera, van a ujú. salir del músculo. No de lo que estamos comiendo, sino del músculo. O sea, vamos a destruir masa muscular. Entonces, si nosotros no estamos dando un aporte adecuado de proteínas a esa persona se va a consumir mucho más rápido. En cambio, si nosotros damos un aporte adecuado, la capacidad de síntesis de su proteína muscular se va a mantener mejor y la recuperación va a ser mucho más rápida. Entonces,
Hablando de nutrición y el adulto mayor, lo que yo preferiría enfatizar es no se les olvide las proteínas. Eso es muy importante. Importante que lo comentas. Y en esto, pues obviamente entran las grasas animales, ¿verdad? Pues, obviamente, a veces la proteína viene con grasa animal, pero generalmente podemos encontrar alimentos donde la proteína es su principal componente, la yema de huevo, por ejemplo, la clara, perdón, la clara Ujú. de huevo, Sí. o el pescado, ¿no? Que tiene una fuente proteica mucho más rica que a lo mejor algunas carnes que no son tan magras. Ujú. Hay muchas personas, he escuchado que dicen por allí que ya tomaron, hablando del calcio, por ejemplo, que ya tomaron muchísima leche a lo largo de su vida, que es muy mala la leche de vaca y bueno, estamos en una época donde cada quien obviamente toma su decisión, pero hay un abanico de posibilidades en cuanto a la alimentación y mientras algunos están a favor, otros dicen lo contrario, desde luego. ¿Qué le dirías tú a un adulto mayor que tenga este pensamiento en el sentido de ya no requiero calcio, ya tomé muchísima leche, mantequilla, crema, yogur, ¿no? ¿Qué se le dice, doc? Yo creo que hay que individualizar, ¿no? Cada caso. Es cierto que, por ejemplo, la suplementación con calcio no la podemos dar tampoco libremente porque se ha demostrado que incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular o neurovascular en algunas personas. Entonces, también hay que Ujú, tener cuidado a quién y cuánto suplementamos. Pero una persona que tiene osteoporosis severa seguramente va a requerir calcio porque el calcio que va a ingerir en su alimentación no va a ser suficiente para mejorar su condición o evitar que se deteriore. Entonces hay que individualizar muy bien con la ingesta de calcio. El que ya ingería el calcio suficiente, yo les diría, pues ingeriste el calcio que estabas necesitando en esos momentos, pero ahorita estás en una etapa de tu vida que sigues necesitando. Entonces tendrás que seguir teniendo ingesta dependiendo de los requerimientos que tú tienes. ujú. Qué importante saber todo eso que nos estás comentando y pues hay muchas cosas que preguntar. El tema, por ejemplo, del ejercicio, ¿no? Tengo posibilidad de vivir cercano a un parque y pareciera que en la tarde ahora sí que dan permiso todos de salir sin ninguna restricción. Vemos y escuchamos a los niños felices con esa algarabía que desde luego que nos está haciendo mucha falta, pero si seguimos portándonos bien y guardando los cuidados que nos piden pronto, vamos a estar de nuevo disfrutando de esas risas y de esos sonidos que nos llenan de vida. Pero en ese sentido, doctor, ¿qué tan básico, qué tan importante es que un adulto mayor, aún en cuarentena, pues pueda practicar algo de ejercicio? Obviamente, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Y o si tiene algún impedimento también físico, dolencia en las rodillas, qué sé yo. Claro, no, definitivamente, vamos a ver, la cuarentena afecta al adulto mayor de muchas maneras. Ujú. Probablemente la principal es que disminuye su actividad física, disminuye su ejercicio, el ejercicio que realiza todos los días. No Sí. sale de casa, ya camina menos, se la pasa más tiempo sentado o acostado. Eso Ujú. trae una merma importante en su capacidad de autocuidado, trae una merma importante precisamente en su estado mental, en su cognición, tienden a deprimirse más frecuentemente, tienden a tener ansiedad más frecuentemente y todo esto en gran parte por esa disminución en el grado de actividad física. Si nosotros, aún en cuarentena, podemos mantener cierto grado de actividad física, cierto grado de ejercicio, todas esas consecuencias que mencionamos pueden revertirse o evitarse. Me pueden decir, ¿a poco puedes evitar que un adulto mayor se deprima en la cuarentena simplemente poniéndolo a hacer ejercicio? Sí, y hay papel ahí los que lo Ujú. demuestran. ¿Qué tipo de ejercicio? Eso también ya depende de cada persona. Muchas personas completamente independientes que tienen un jardín, por ejemplo, bien pueden salir a su jardín, caminar por ahí, o hay ejercicios tan sencillos que pueden hacer con una silla o tal vez con una botella de agua. Sí, eso te iba a comentar con Regreso, una botella. Ajá. regreso a lo mismo, ¿no? Acérquense con su médico, es su mejor guía de decirles qué tipo de ejercicio pueden realizar específico para cada persona que está en cuarentena. Claro. Oye, incluso digo, suena un poco cómico, pero igual hasta con una sandía pequeña también, ¿no? Es Claro, decir, cada quien, no se trata de invertir grandes cantidades en tener un gimnasio en casa, no simplemente tener ingenio y ver también la medida de las posibilidades de uno, ¿no? Porque no se trata tampoco de forzarse y que entonces resulte así. contraproducente y que luego te vayan a reclamar, ¿no, Doc? Es que usted me dijo que hiciera ejercicio y la toronja estaba muy pesada y me disloqué la muñeca, ¿no? Por eso es importante acudir con el médico, con tu médico, que sea quien te diga qué tipo de ejercicio es el que tú puedes realizar.
Claro. Nos comenta Patricia Landeros, un saludo a Anita López. Anita López también nos está viendo. Patricia Landeros pregunta lo siguiente, doctor. Si se tiene una infección en el estómago y ya tienes tratamiento, ¿debes hacerte la prueba de COVID y cuánto tiempo se recomienda realizar o esperar? No sé qué, no entendí Bueno, yo muy creo bien. A ver que si. primero hay que recordar que el SARS-CoV-2, este virus que causa COVID-19, se puede Ujú, manifestar a través de tu sistema gastrointestinal. La diarrea, la náusea, el dolor abdominal, son manifestaciones que también se les puede achacar al COVID-19. perdón, Entonces, ¿vómito también, doc, o vómito no? también. Ok. Es más raro, pero las dos más frecuentes son dolor abdominal y diarrea. Entonces, si se tiene eso y se tiene el antecedente de haber tenido contacto con alguien que salió positivo o salimos al súper o a la calle y no estamos seguros que nos hayamos cuidado muy bien, pues hay que hacer la prueba en cuanto tengamos las manifestaciones. Se Ujú, dice que una prueba se puede hacer desde, desde el principio de las manifestaciones clínicas y la sensibilidad o la capacidad que tiene la prueba para detectar la enfermedad puede variar un poco, pero ya es suficientemente buena para realizarla, ¿no? Es cierto que una prueba positiva prácticamente es indicativo de la enfermedad y una prueba negativa no quiere decir que no la tengas. También eso hay que tomarlo en consideración. Una prueba negativa no quiere decir que no tengas COVID Así es, claro. La, la, por el la tiempo de incubación, especificidad, Doc. la especificidad de la prueba es relativamente buena. O sea, si tienes la prueba positiva, lo más seguro es que tengas la enfermedad. Pero la sensibilidad de la prueba no es tanto. O sea, no a todos los que son Mm, positivos detecta. Sí, detecta ujú, a un cierto porcentaje. Entonces, si tú tienes una prueba negativa, pero tienes toda la sintomatología y en tus exámenes de laboratorio tienes unos cambios clásicos de la enfermedad COVID-19, lo más seguro es que te vayamos a tratar como si tuvieras la enfermedad. No porque tengas la prueba negativa, hay que decir que no la tienes. ujú. Y bueno, hablando de esto, recordar que el porcentaje, Doc, corrígeme por favor, sigue siendo muy bajo de las personas que entran en estado crítico al hospital y que requieren de un ventilador. Sigue siendo un porcentaje muy pequeño, 2, La verdad, 5%, ¿era algo la así? verdad es de que es difícil determinar qué porcentaje de los afectados hacen enfermedad grave o llegan al hospital porque no estamos haciendo Bueno, pruebas ahorita en vamos a todo el tratar mundo. de ¿Sí me escuchas? lo tenemos. A ver, vamos a ¿Ya me escuchas? intentar. Ahí está ya de regreso. No te vayas Decía, todavía, Doc, ya mero te dejamos ir. no, decía que el hecho de que nosotros no hagamos pruebas de manera extendida, universal, pues evita que vamos a ver Ujú. exactamente qué porcentaje de los afectados terminan en el hospital. Pero sí, se cree que la mayor parte de las personas que se afectan por COVID-19 en realidad tienen una enfermedad relativamente leve a moderada, cuando mucho. Son pocos los Ujú. casos de enfermedad severa. El problema es que a lo mejor tantos nos llegamos a afectar que vemos los hospitales llenos todavía, ¿no? Y bueno, cabe mencionar ahorita que como estamos viendo a la gente en la calle sin cubrebocas, sin protegerse, seguramente vamos a seguir teniendo casos todavía por varias semanas más. Qué terrible, así es. Agradece Patricia Landeros porque le respondiste a su pregunta. María de Lourdes Rodríguez Rondero dice, gracias doctor Zúñiga por compartir sus conocimientos, siempre ayudándonos a tener una mejor calidad de vida, es lo que dice María de Lourdes Rodríguez Rondero. Y bueno, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. En este programa estamos hablando sobre el tema del adulto mayor y también desde luego sin dejar a un lado cuando estos pues se ven afectados por el COVID-19 o el coronavirus. Doc, hablabas de la salud y es decir, cómo cuidar el cuerpo, pero la mente también se cuida y es algo que muchas veces vamos descuidando y decimos, ay, se me va a pasar. Es muy común o pareciera resultar cada vez muy común y te lo preguntaba yo desde que estaba en las televisoras, porque era algo que me impactaba mucho y que tú insistías y bueno, espero yo también haberlo transmitido de la manera correcta en el sentido de que no es sinónimo un adulto mayor o un viejito, un abuelito de llanto constante, digamos, ¿no? Ahí ya es una señal a la que hay que estar alerta y creo que hay que tocar este tema porque los padecimientos mentales han incrementado en el personal de salud, desde luego, por esta carga tan fuerte que llevan en los hospitales, pero también a veces en uno que se siente pues un poco atado de manos y que no puede salir a practicar su cotidianeidad como estábamos acostumbrados, ¿no?
Claro, como bien dices, hay dos situaciones que mucha gente ve como una condición normal del envejecer, ¿no? La pérdida de las funciones intelectuales, o sea, por ejemplo, la pérdida de memoria, que se desoriente, a veces dicen, pues es que ya está grande, ¿no? ¿Qué esperas? No importa que esté grande, no debe presentarlo, seguramente algo anda mal. Y otra, el ánimo decaído, ¿no? Está triste, está muy aislado y es que pues sí, pues ya no trabaja, ya no hace mucho, ya perdió amigos, a lo mejor la pareja, etcétera, es normal. No tenemos que ver Ujú. esto como normal. Tenemos que hacer algo para evitarlo o para manejar la situación independientemente de las manifestaciones que nosotros estemos viendo en cuanto a su salud mental. Pero eso es lo que hablamos todos los días. Ahora Sí, imagínate en este periodo de cuarentena, donde no nada más parece que se apaga en lo físico, sino como si pusiera una pausa a veces también en lo intelectual. O ujú, sea, si bien nos va, a lo mejor nos sentamos y prendemos la televisión y vemos alguna serie o alguna película y nada más. O sea, ya no socializa el adulto mayor porque está en cuarentena, ya no tiene esa plática estimulante para su cerebro que tenía antes con los amigos o con la familia, porque pues ya no se puede visitar. No tienen claro, acceso como nosotros a estos medios de comunicación, ¿no? sí. Ya sea las videollamadas o las diferentes plataformas. Entonces, pues con más razón, su cognición se ve un poquito en pausa. Y órgano que no usas es órgano que se va a deteriorar, igual el cerebro. Claro. Entonces, aquí la idea es el hecho de que su mamá, su papá, su abuelo estén en cuarentena, no quiere decir que no tengamos que seguir estimulando la comunicación con nosotros. Probablemente ellos utilicen mucho más el teléfono que este tipo de vías, pero bueno, en Ujú. el teléfono también podemos estimular su cognición. Favorecer no solo ver la televisión, sino como ya dijimos, la actividad física, el tal vez escuchar la radio, la lectura, los juegos de mesa, todo eso es algo que tenemos que favorecer también en esta época de cuarentena. Practicar los juegos de mesa, como tú comentas, y bueno, el ajedrez, que no cualquiera lo juega y que es sin duda, interviene ahí un nivel de inteligencia, pues un poquito más alto, por qué no decirlo, es un juego de estrategia. ¿Esto ayuda también? O el armar un rompecabezas, juegos los pares, por ejemplo, la memoria también. Claro, todos estos juegos obviamente le tienen que gustar al adulto mayor porque no le vas a poner a jugar algo que no le guste. Pero, Ujú. por ejemplo, juegos no nada más la memoria, lotería, ese tipo de juegos también van a estimular mucho, ¿no? El armar un rompecabezas. Y no tiene que ser, digo, 2 horas seguidas, ¿no? A lo mejor te puedes sentar a jugar media hora y luego te levantas, caminas, pones el radio, cocinas con tu pareja, en fin, todo eso también estimula la cognición, ¿no? Y hay que diversificar, no todos los días juegas ajedrez, a lo mejor un día juegas ajedrez y otro día dominó, no sé, hay que diversificar también en eso. Claro, o sudoku, ¿no? Que para mí, ahora sí que el sudoku, ya nada más de oír esa palabra me da cierta urticaria y luego no quiero caer al médico. Así que cada quien escoja lo que sienta que le va a auxiliar, pero estás dando muy buenos consejos y cosas sencillas que pues podemos practicar todos en casa. Mario Rivera Salgado, muy excelente entrevista, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, a Mario Rivera. Diana Estela Gil Robles dice también, nos envía sus saludos. Doc, ¿qué es lo que más has estado viendo en estos tiempos en tu consulta? ¿Han aumentado las visitas? Digo, tal vez no falta quien sea un poco hipocondriaco y que empiece a leer los síntomas y que diga, estoy contagiado, tengo COVID, por favor, intérneme, ¿no? Digo, esperemos que no sea el caso, pero hay reacciones de todo tipo. ¿Qué es lo que más se está presentando en tu consulta? Platica. Bueno, si hacemos a un lado los que en verdad tienen COVID, Sí. si hacemos eso a un lado, fíjate que más que gente que cree tenerlo, la gente no quiere acudir a consulta porque no quiere llegar a contaminarse o a contagiarse en un consultorio o en un Sí. hospital. Y creo que es lo adecuado. Curiosamente, lo que más estoy viendo ahorita son problemas de ansiedad, depresión, Mm, trastornos del comportamiento en pacientes que yo ya tengo de larga evolución y que ya después de 6, 8 semanas de cuarentena empiezan a aparecer, ¿no? Entonces, sí. creo que ahorita de mis pacientes que ya tenía, o sea, que ya son mis pacientes de toda la vida, esas son las manifestaciones que más estamos viendo. Sí. Empezamos a ver también algunos descontroles en la glucosa, no tanto en la presión arterial, pero sí en la glucosa, porque empezamos a comer un poco de más, empezamos a subir un poco de peso, ya no hacemos tanto ejercicio, entonces también hemos visto eso un poco.
Y sí, en las consultas de primera vez, lo que sigue predominando son las manifestaciones que nos hacen pensar que pudiéramos tener la enfermedad COVID-19. Yo creo que también dentro de estas consultas que estás recibiendo se me ocurre pensar, porque tengo mucha cercanía con adultos mayores, problemas o trastornos del sueño. Y hay quien se automedique y que tome, por ejemplo, esto que venden tan fácil, digamos, sí, tan a la mano en el mostrador de las farmacias, que es la melatonina. Sin embargo, no es recomendable tomarla ahora sí que por su propia cuenta, ¿no? Hay que informarse, hay que ir al médico, doctor Clemente. Eh, Muy sencillo, nada vale la pena que se automedique. Todo debería de ser por lo menos consultado con un profesional de la salud. Ni un La melatonina, antigripal. cualquier cosa. El Mm, antigripal inclusive puede ser hasta más peligroso que la melatonina. La ok. melatonina es un medicamento que uno piensa a veces que es banal, que es inocuo y que nos lo vamos a tomar a la dosis que sea con tal de dormir y no es así. Para empezar, la Ujú. melatonina no es que sea tan efectivo para manejar los trastornos del sueño. Ha demostrado efectividad en algunas situaciones muy específicas, pero como tú bien lo viviste y lo platicamos antes, hay contraindicaciones también para la toma de melatonina, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita los trastornos del sueño es mejor manejarlos con medidas no farmacológicas primero, y si estas medidas no farmacológicas no funcionan, entonces ver qué podemos hacer. Pero siempre tratar de evitar el hecho de que tómate una pastilla para que duermas. Ajá, no farmacológicas te refieres tan sencillo como esto, sin medicina, o sea, buscar otro remedio natural, no sé, recurrir a la melisa, a la valeriana, a A la esto, por ejemplo. meditación, apagar tu televisión temprano, no tener televisión en tu habitación, no leer el celular o una tableta cuando ya estás acostado, ese tipo de higiene del sueño se le llama. Sí. No comer muy tarde, no cenar muy noche, tratar de evitar alimentos muy copiosos ya después de las 5 o 6 de la tarde, ese tipo de medidas. Claro, y dicen por allí, desayuna como rey, come como príncipe y cenar como Mendigo. mendigo. Muy bien, Doc. Salvador Gutiérrez García hace aquí un comentario. Ya estamos ya por despedirnos. Además, el doctor tiene consulta y no queremos que los pacientes pues vayan a entrar allí en pánico porque el doctor no nos ha atendido. Te agradecemos mucho, doctor, que hayas hecho un campito en tu agenda, pero siempre estos temas, siempre son valiosísimos y obtenemos mucha información, así que te agradecemos. Salvador Gutiérrez comenta, la humanidad va en camino a una nueva normalidad que ya no la vemos tan normal según hemos estado acostumbrados. ¿O qué les esperan los nietos o niños que apenas están naciendo? Sí, una buena observación, ¿no? Sí, la verdad es que el COVID-19 llegó para quedarse, para que todo nos quede claro, ¿no? No es una enfermedad que se va a ir. Si Sí, llegó para hablaban quedarse, sí. Perdón, doctor, adelante. seguramente se hará estacional como la influenza Ujú. y ojalá en un periodo de 18 meses tengamos una vacuna y que podamos hacer que esta enfermedad sea menos atroz, como lo hemos visto hasta ahorita, que tenga un impacto menor al que ha tenido ahora, pero de que vamos a lidiar con la enfermedad, seguramente vamos a lidiar mucho tiempo con ella. Sí, desde luego hablaban por allí, tú debes de saber, obviamente más que yo, que en otoño se habla de otro pico, o sea, de otro brote, digamos. Tenemos una segunda ola que Ujú. el problema es que, por ejemplo, esta ola no termina de alcanzar su cúspide, no termina de alcanzar su máximo esta ola porque tenemos muchos casos nuevos todavía todos los días. Entonces yo Ujú. creo que al prolongarse esta ola más tiempo, nuestra segunda ola también lo hará, pero más o menos septiembre, octubre es cuando pensamos que pudiéramos tener una segunda ola de COVID-19 aquí en nuestra región. Claro, y bueno, mientras tanto, dentro de esta nueva normalidad, doctor, yo creo que es el recordar estos hábitos que nunca debimos haber dejado a un lado, ¿no? El lavado de manos es algo que no pasa de moda, por ejemplo, el hecho de saludar a alguien de beso, ¿cuántas ocasiones no nos ha tocado tal vez que incluso ni sepamos el nombre de la persona? Es decir, ya lo damos por hecho, ¿no? Lo conozco, es mi amigo, y tener esas muestras de afecto que a la larga tal vez nos van a causar una infección, como en este caso, pues es simplemente retomar y recordar también quién merece nuestro afecto, si me lo permites por decirlo de alguna manera así, ¿no? O sea, es una nueva normalidad, una nueva realidad que pues ya estaba en nosotros, ¿no? Que la habíamos ido olvidando. Sí, creo que lo dices muy bien. Lo hemos ido olvidando porque si nos vamos a la historia, terminando la gran pandemia de la influenza, ya lo habíamos vivido, ya existía Ujú. este distanciamiento
social y a muy poca gente saludabas, cuando mucho de mano y a nadie saludabas de beso, ni mucho menos, ¿no? Ujú. Exactamente. Saludos, Jorge Gamboa, saluda al doctor. Y bueno, también aquí otro nombre que se me pasaba, Diana Estela Gil, sí, sí, lo comenté desde luego. Pati Bailis, colega, muchas gracias, un saludo a Pati Bailis. Etel Machuca también muchas gracias. Y bueno, pues se nos termina ya el tiempo, doctor. Tanto que seguir platicando. El tema de la higiene del sueño también sería muy interesante, así que te comprometemos para que Claro. próximamente estés por aquí informándonos. Muchas gracias, doctor. ¿Algún mensaje final muy breve, muy Muy resumido? breve, que se cuiden, que no salgan todavía y si tienen que salir porque se liberen de estas medidas, que lo hagan con mucho cuidado y muchas precauciones. Exacto. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, doctor. Sabes que te tenemos desde luego mucha estima y admiramos tu profesión. Qué bueno ya haberte recuperado y bueno, pues a seguirte cuidando. Un saludo a ti y a tu familia. A ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Roberto Carlo, gracias por tu anfitrionía. A tu página BC Calmedia y bueno, Diálogos con Anabelia Guzmán se despide. Los esperamos la próxima semana. Soy Anabelia Guzmán y recuerden que la sonrisa es la llave maestra del corazón. Doc Zúñiga, a sonreír como siempre lo haces. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias.